Hola iglesia, Dios te bendiga en este día, una vez más reunidos, y espero que este día la palabra pueda estar animándote y trayendo entendimiento a nuestras vidas. Amén. Así que acompáñenme en el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 16 hasta el 25, en la Nueva Traducción Viviente dice: Jotán continuó: ahora asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey a Abimelech, y de haberse portado bien con Gedeón y con todos sus descendientes. ¿Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó? Pues él luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. Pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra, y escogieron a Abimelech, hijo de su esclava, para que sea rey de ustedes, solo porque es su pariente. Si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes, entonces que tengan alegría con Abimelech y que él tenga alegría con ustedes. Pero si no han actuado de buena fe, que salga fuego de Abimelech y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquén y de Bet Nilo, y que salga fuego de los ciudadanos de Siquén y de Bet Nilo y consuma a Abimelech. Entonces Jotán huyó y se fue a vivir a Beer, porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. 3 años después de que Abimelech comenzó a gobernar a Israel, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelech y los ciudadanos prominentes de Siquén, quienes finalmente se rebelaron. Dios estaba castigando a Abimelech por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón, y a los ancianos de Siquén por apoyarlo en esta traición de asesinar a sus hermanos. Los ciudadanos de Siquén le tendieron una emboscada a Abimelech en las cumbres de las colinas y robaron todo lo que pasaba por ahí. Pero alguien alertó a Abimelech acerca de la conspiración. Amén. Hoy el devocional tiene por título: No deseches la verdad y la integridad. Bueno, me gustaría comenzar en este día con una historia que nos pueda ayudar a entender bien estos versículos. Al Capone fue un reconocido gángster de Chicago en la época de los 20 y de los 30, el cual fundó un imperio criminal que cobró muchas víctimas, pero después de mucho tiempo fue capturado y condenado a una prisión por evasión de impuestos. Años más tarde enfermó mentalmente, pasando la mayor parte de sus últimos días de su condena en la enfermería. Luego se retiró muy enfermo físicamente y debilitado a Palm Island, donde sufrió un infarto y 4 días después murió de neumonía. Así terminó sus días aquel terrible gángster que causó mucho daño en su vejez y llegó a pensar que nadie lo detendría. Pero la justicia al final lo alcanzó. Esta historia nos hace pensar: cuando obramos sin integridad y verdad, nuestro fin puede ser muy triste, y todo en esta vida tiene consecuencias por nuestras acciones. Porque todo pecado traerá juicio a nuestras vidas, y en estos versículos se nos narra la historia de Abimelech y los hombres de Siquén, los cuales cometieron un terrible crimen por el que pagarían en el futuro. Ellos no eligieron con verdad, ni mucho menos con integridad, porque el versículo 19 y 20 dice, y volvemos a leer, dice: si hoy han actuado honorablemente de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes, entonces que tengan alegría con Abimelech y que él tenga alegría con ustedes. Pero si no han actuado de buena fe, que salga fuego de Abimelech y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquén. Estas palabras fueron dichas por Jotán, uno de los 70 hijos de Gedeón. Jotán había escapado de casi ser asesinado. Se presenta enfrente del pueblo de Siquén y, arriesgando su propia vida, les dice que elijan en verdad y integridad. Y como Siquén no decidió bien, sino que se dejaron llevar por la simpatía, porque Abimelech era como un familiar de ellos, era como un amigo. La gente lo conocía más de cerca, y como lo escogieron,
esperaron que Él los gobierne. Y si tendríamos que sacar una enseñanza para el día de hoy, sería: todo lo que se siembra, se cosecha. Y si vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, el Espíritu cosecharán vida eterna. Prácticamente lo que Jotán dice es que si Abimelech y los habitantes de Siquén habían actuado con buena intención, recibirán el pago por sus bondades. Pero si su actuar había sido de mala fe, lo único que recibirán será castigo por sus malas decisiones. Todos nosotros debemos estar conscientes de esta verdad, ya que si perseveramos en nuestra vida haciendo mal a alguien, ocultando verdades porque no somos suficientemente íntegros o dejando que el pecado vaya creciendo y creciendo, tarde o temprano las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzarán y recibiremos lo que nosotros estamos sembrando. Versículo 22 dice: 3 años después de que Abimelech comenzó a gobernar a Israel, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelech y los ciudadanos prominentes de Siquén, quienes finalmente se rebelaron. Dios estaba castigando a Abimelech por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón, y los ciudadanos de Siquén por apoyar esa traición de asesinar a sus hermanos. Podemos observar que después de 3 años de este horrible homicidio, Dios decidió castigar la maldad de estos hombres, enviando un espíritu malo que puso un pleito a Abimelech en contra de los de Siquén. Rápidamente la contienda se agudizó entre ellos, lo cual desató una contienda que terminó en la muerte de todos los hombres de Siquén, que habían apoyado a Abimelech mucho más antes. Todo lo malo que hagamos traerá serias consecuencias a nuestras vidas, ya que como Abimelech, nuestro fin será horrible. Aunque buscó tomar ventaja en su astucia para gobernar Israel, pero su pecado al final lo alcanzó y fue recordado como un juez humillado por Dios, dándole una muerte deshonrosa al morir por una mujer. Porque en aquellos tiempos era deshonroso que un juez muriera por la mano de una mujer. Y aunque intentó disfrazar esa realidad pidiéndole a otro soldado que lo matase. No importa dónde estemos hoy o en el lugar que estemos, si no hay integridad en nuestras vidas, siempre habrá un descontento. Puede ser en la familia o en el trabajo o estemos donde estemos. No podremos estar mucho tiempo en un lugar si hacemos las cosas mintiendo, engañando o estafando. Tal vez podremos mentir a nosotros mismos que nadie se dará cuenta. Tal vez sean nuestras propias mentiras, pero a Dios no lo podremos engañar. Y Él es el primero en sacar las cosas a la luz. Tal vez estemos gobernando mal en el lugar donde Dios nos puso, o nos gobiernen mal a nosotros. Pero siempre hay un momento donde Dios escucha la opresión de su pueblo por el mal gobierno de Abimelech. ¿Qué es lo que había pasado? Dios había actuado y también lo hará en nuestras vidas si comenzamos a clamar de donde nosotros estamos. Y tal vez en nuestras vidas no estamos viendo un tiempo que Dios nos pueda ayudar a salir de ese conflicto, de esa opresión. Tal vez sea un tiempo donde necesitamos doblar rodillas, en volver a arrepentirnos para que Dios nos pueda ayudar en nuestras tribulaciones. Mira lo que dice Romanos 2:5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado, pero eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifiesta el justo juicio de Dios.
Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. 3 años como Abimelech y como el pueblo no se arrepintieron. Y Dios dijo que este gobierno se acabe. No podremos crecer o avanzar si la maldad o la mentira esté con nosotros. Dios nos ha creado a nosotros para que podamos decidir bien, que podamos ser íntegros en cada etapa de nuestra vida, sin importar si somos jóvenes, adolescentes o estemos casados. Dios nos ha dado un libre albedrío, pero no todo nos conviene. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos líderes íntegros, rectos o fuertes en todas las tentaciones que se presenten en nuestra vida y que podamos ser una inspiración para una generación que se está levantando. Tal vez sea tu familia, tus hijos, amigos, vecinos, pero necesitamos enseñar con nuestras acciones. Jesús nos demostró con su ejemplo, iglesia, con su vida misma, que tenemos que comenzar a vivir una vida diferente a los demás. Seamos de las personas que hagamos las cosas con integridad. A pesar que nadie nos vea, a pesar que trabajamos tal vez solos o vivamos solos, sé una persona íntegra, sé una persona recta delante de Dios y sobre todo, sé una persona justa. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por seguir enseñándonos. Ayúdanos a ser personas íntegras en cada momento, a que el reconocimiento venga solamente de ti y no de las personas. Ayúdame a ser sabio, a gobernar sobre mi trabajo, sobre mi familia. Enséñame a tomar decisiones íntegras, rectas delante de ti y sobre todo, perdóname si he estado dirigiendo mi vida egoístamente, viviendo una vida de mentira o engaño, Señor. Ayúdame a ser diferente, porque quiero cosechar lo que mi vida esté sembrando, Señor. Quiero cosechar cosas buenas para mi próxima generación, Señor. Gracias una vez más por recordarme tu palabra, por mostrarme tu amor nuevamente, Señor, porque mi vida sin ti es vacía. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.